¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en el símbolo de la cruz? Decidme palabras sueltas que se os vengan a la mente cuando pensamos en la cruz de Cristo. Salvación. Perdón. Obediencia, perdón. Sacrificio. Amor. Suele ser sacrificio una de las palabras que más se nos viene a la mente cuando pensamos en la cruz de Cristo. Y es normal porque la cruz era un elemento de muerte, ¿verdad? De castigo en aquel tiempo que se aplicaba ante ladrones, malhechores, asesinos, y que desgraciadamente también se aplicó con Jesús, aunque así debía de ser, ¿verdad? Debía ser colgado como un maldito, crucificado en una cruz como un maldito. Cuando pensamos en el acontecimiento de la cruz, hasta incluso en algunas iglesias cuando se participa de la Cena del Señor, cuando se ministra la Cena del Señor, uno de los textos que más se lee, aparte de los textos que hablan como tal de la Cena del Señor en los Evangelios o en 1 Corintios, es Isaías capítulo 53. Así que me parece bien empezar este espacio de reflexión con este capítulo 53 del libro de Isaías. Aunque en verdad la predicación está más inspirada por el capítulo 2 de Colosenses. Pero vamos a empezar con Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Pues hasta aquí, hermanos, leemos este maravilloso capítulo 53 de Isaías, que es considerado como uno de los textos más mesiánicos del Antiguo Testamento, aunque desde luego hay más, ¿verdad? Hay muchos textos, muchas profecías que apuntaban al Mesías. Cuando pensamos, hermanos, en la cruz, en qué significa la cruz, desde luego podemos tener varios acercamientos,
como algunos habéis compartido, ¿verdad? Algunos conceptos. Significa castigo, significa sacrificio, injusticia, sufrimiento, amor, muerte. También nos da santidad, nos da gloria, nos justifica por cuanto el justo murió por los injustos, nos adopta por cuanto a través de este sacrificio del Hijo unigénito de Dios, Dios nos ha adoptado como sus hijos. Y por otro lado también, la cruz fue un punto de exhibición del amor y de la justicia de Dios. Esto probablemente lo habéis escuchado alguna vez, ¿verdad? La cruz fue el mejor y mayor púlpito de Cristo, donde Él expuso la mayor expresión de su amor y su justicia. Pero hermanos, si le damos todo este valor a la cruz, que por supuesto lo tiene, os hago una pregunta. Si tan importante era que Jesús muera en la cruz, que ese sea el clímax de su ministerio, ¿por qué no hasta cierto punto, y evidentemente estoy hablando de forma hipotética, por qué no Jesús fue enviado como hombre al mundo para morir directamente en la cruz? ¿Por qué tuvo que nacer como cualquiera de nosotros? ¿Por qué era necesario que Jesús naciese? Pues la pregunta más inmediata que se debería de hacer es para que se cumplan las Escrituras. Porque las Escrituras, las profecías que apuntaban al Mesías, no solamente hablaban de su muerte, sino que también hablaban de su vida, de su nacimiento y de cómo esas diversas señales se iban a cumplir en el desarrollo del ministerio de Jesús, ¿verdad? Es por eso que Jesús no fue enviado directamente para morir en la cruz. Pasó un gran tiempo de transición. Entonces, cuando nos preguntamos por qué vino como bebé, por qué tuvo que crecer como uno de nosotros, nuestro conocimiento acerca de qué es lo que ha hecho Jesús por nosotros es mucho más grande. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Evidentemente esto se presta a la subjetividad, porque cada uno habrá tenido una mayor experiencia o menor experiencia con el catolicismo, habiéndose congregado en las iglesias católicas, ¿verdad? Y supongo que la mayoría habéis tenido una experiencia en la cual podréis concluir que los católicos no suelen ser tan cristocéntricos como son los evangélicos. Entre otras cosas, porque los católicos, en sus misas, en sus formas, ¿verdad?, de celebrar la fe, en su institución como tal, no solamente hablan de Cristo crucificado, hablan muchísimo del nacimiento de Jesús por cuanto lo hilan con la Virgen María. También hablan de los santos, y ni qué decir de sus tradiciones, sus papas, etcétera, 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 ¿no? Toda su literatura. Por lo general, los evangélicos en respuesta hemos intentado enfatizar bastante en Cristo Jesús. Y lo hacemos así por cuanto en nuestra lectura bíblica vemos ese énfasis, que no hay otro mediador entre los hombres y Dios, salvo Cristo hombre. Sabemos que Cristo fue sacrificado por cada uno de nosotros una vez y para siempre, y por eso tampoco hacemos misas. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene, por supuesto, sus interpretaciones y sus argumentos para hacer las cosas como las hacen. Llevan más tiempo haciéndolo, además. Pero parece ser, hermanos, al menos esa es una sensación que a veces he percibido, que como los evangélicos se han desarrollado en algunos entornos como una respuesta, ¿verdad?, a lo que hacían los católicos, da la sensación de que los evangélicos en algunos momentos se han ido al otro extremo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hemos pasado de hablar de Cristo, los santos, la Virgen María, etcétera, etcétera, a intentar centrarnos en algo importante de la fe, que es la cruz. Y va a sonar un poco raro esto que os voy a decir, pero a veces da la sensación de que los evangélicos enfatizamos demasiado en la cruz. Y esperad a que termine.
Hermanos, como os he dicho, la cruz fue el clímax del ministerio de Jesús. En la cruz, en su muerte como inocente, cargando con todo nuestro pecado y habiendo vencido al maligno y a la muerte, nosotros obtenemos por su resurrección salvación y vida eterna. Correcto. Pero debemos entender que la obra redentora de Dios es, o mejor dicho, va más allá de lo que se hizo en la cruz. Y es por eso que era necesario, aparte de para cumplir las profecías mesiánicas, que Jesús debía nacer como cualquiera de nosotros. Jesús, hermanos, nos ha redimido desde sus primeros días de vida. No tanto realizando esa acción de morir por nosotros, que es lo que enfatizamos en la cruz, sino más bien mostrándonos cómo es que nosotros debemos de vivir. Porque eso es lo maravilloso del Señor, hermanos. El Señor nos hace partícipes de su obra redentora. Él no solo quiere que aceptemos conceptos teológicos, Él no solamente quiere que le adoremos, vamos a decir, en un sentido pasivo, sino que Él quiere que nos impliquemos en su misión, que formemos parte de ello, tanto que incluso nuestra vida sean como cartas abiertas hacia aquellas personas que no conocen al Señor. Y por tanto, si Dios quiere que nosotros seamos cartas abiertas y que podamos mostrar a Cristo con nuestra boca, pero también con nuestro testimonio, evidentemente el Señor nos tenía que mostrar un testimonio cercano para nosotros. Y cuando pensamos en Jesús como niño, como adolescente, joven, adulto, pues nos damos cuenta de que Él fue redimiendo las etapas de la vida del ser humano. Que no solamente vino para morir en la cruz, vino para algo más, aunque evidentemente la cruz era el clímax de su ministerio. ¿Cuántos habéis visto esta película? El joven Mesías. ¿Ninguno? Bueno, hacéis bien. Porque si un pastor os recomienda ver esta película, no para que reflexionéis, sino para que entendáis que esto es la verdad, pues sería una herejía. Porque esta película, El joven Mesías, se basa en escritos apócrifos, extrabíblicos, donde se divaga, se reflexiona sobre cómo fue la vida de Jesús durante su infancia y parte de adolescencia. Por eso se llama El joven Mesías. Como bien sabéis, tanto Lucas como Mateo hablan del nacimiento de Jesús. Y solamente nos mencionan un dato de Jesús en su etapa preadolescente, ¿verdad? Cuando se quedó en el templo, sus padres ya estaban volviendo, ya habían terminado su peregrinación espiritual y Jesús se había quedado ahí. Y sus padres estaban preocupados porque pensaban que Jesús estaba con ellos. Y cuando vuelven y, pues bueno, se dan cuenta de la situación, un poco como que le recriminan por ello, ¿no? Y sin embargo, Jesús ya, siendo muy joven, les muestra de que él estaba haciendo lo correcto. Estaba en la casa de su padre, haciendo las cosas de su padre. Salvo este acontecimiento y el nacimiento como tal, no tenemos muchos datos acerca de cómo fue la niñez, la adolescencia de Jesús. Y no sé si vosotros alguna vez habéis tenido esa curiosidad. ¿Qué habrá sido con Jesús desde su nacimiento hasta los aproximadamente 30 años que se estima que es cuando empezó con su ministerio? ¿Qué habrá hecho Jesús? Pues evidentemente si buscáis en Google información de qué es lo que hizo Jesús, vais a encontrar bastante literatura apócrifa, es decir, no inspirada, no bíblica, no canónica, que reflexiona, divaga sobre qué es lo que hizo Jesús. Y esta película se basa en esos escritos. Y aunque por supuesto son, pues vamos a decir, observaciones incluso contrarias a la palabra de Dios, algunas es cierto que hasta un punto tampoco se contradicen, pero prestan a la imaginación. No nos aseguran absolutamente nada, desde luego. Es más, hay una escena muy interesante en esta película, en la cual
Voy a adelantar un poco antes incluso de esa escena. Desde que Jesús nació, había una persona, que evidentemente representaba al maligno, que estaba observando. Desde que había visto la estrella, que los sabios de Oriente también habían visto, estaba pendiente. ¿Quién sería este niño? Y conforme iba vigilando cómo crecía este niño, se quedaba pendiente a ver qué hacía este niño. Y en un momento dado en la película, se empieza a enfrentar con el niño, porque se da cuenta de que es un niño especial. No es consciente de que es el Hijo de Dios todavía. Y es muy interesante esa escena, porque nos presta bastante a la reflexión, porque Jesús en un momento dado de niño tiene un poco más de conciencia de lo que está sucediendo ahí, de quién es Él, según lo que va desarrollando la película, evidentemente. Y le dice al enemigo, a Satanás, al acusador, como lo queráis llamar, que él no puede ver lo que va a pasar y eso le angustia muchísimo. Y me gustó mucho esa escena, porque es cierta. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente. Satanás no puede saber qué es lo que va a pasar. Eso sí, lo puede deducir. Y lo más importante todavía, lo puede aprender por cuanto su ejército se congregaba sin ningún problema en las sinagogas. Cuando leemos lo que hacía Jesús echando fuera demonios, nos damos cuenta de que algunos de ellos eran echados dentro de un espacio donde se supone que se leía la palabra de Dios. Pero era tan fría esa lectura y ese culto a Dios en medio de esa sinagoga que a esos espíritus malignos ni les inmutaba esa celebración. Podían estar dentro de personas que se congregaban en sinagogas, lo que nos muestra cómo se vivía la fe, por llamarlo de alguna forma, en aquel tiempo. Me pregunto si hoy en día pasará algo parecido, ¿verdad? Que hayan iglesias donde se hable del Evangelio de una forma tan lejana, se hable de Jesús sin ningún tipo de temor, simplemente mostrando cosas que podamos aplicar a nuestra vida y ya está. Y no apelando a quién es verdaderamente Él, que incluso pueda estar en medio de alguno que se congregue en la iglesia y ni inmutarse. Y sin embargo, cuando Jesús estaba allí, no podían evitar manifestarse, ¿verdad? Pues en efecto, como os digo, hermanos, cuando pensamos en la infancia de Jesús, es cierto que no se nos habla nada, no se nos habla hasta qué punto Él, siendo niño, era consciente de que era el Hijo de Dios. No se nos dice nada acerca de que Él podría haber realizado algún tipo de milagro o señal. No se nos dice nada absolutamente al respecto. Sin embargo, lo que sí sabemos, hermanos, y esto nos va a ayudar a hacer ese acercamiento al significado de la cruz, que como he dicho es muy amplio. Ni siquiera teólogos que escriben y escriben acerca de esto han llegado a poder resumir todo lo que implica la cruz, porque como he dicho tiene muchísimas implicaciones, su significado es muy amplio. Pero cuando reflexiono en la cruz, pienso en las directrices que se marcaron desde el principio en su ministerio. Y claro, todos sabemos qué pasó nada más haberse bautizado Jesús en el río Jordán, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y se escuchó una voz, ¿verdad?, de que Él era el Hijo de Dios, en el cual el Señor tenía complacencia. Nada más pasar ese gran evento, ¿qué nos enseña el texto? Pues que Jesús fue llevado al desierto y allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Por tanto, hermanos, cuando entendemos que la acción redentora de Jesús no se limita a la cruz, sino a toda su vida, pero que, por diferentes razones, desde su nacimiento hasta su juventud, no sabemos prácticamente nada, pero que vivió como uno de nosotros, que aprendió el oficio de su padre, que estuvo con su familia, pues ahí nos muestra Jesús también un ejemplo de cómo debemos de ser nosotros, como humanos. Pero también Jesús nos muestra cómo nosotros nos debemos a algo más, a nuestro Padre que está en los cielos. Y cómo nada más tener esa representación, ese inicio del ministerio, se le presenta cuál es el verdadero problema que hay detrás, el maligno.
el cual no es el único problema, porque también está el pecado. Pero el maligno se retroalimenta con el pecado. Un pecado que además empezó en nosotros por él, con la serpiente antigua. Pero por cuanto nosotros lo permitimos, ¿verdad? Bueno, por cuanto Adán y Eva lo permitieron. Entonces, hermanos, cuando vemos el inicio del ministerio de Jesús, nos damos cuenta de la importancia que es entender en medio de la cruz, en medio de la obra redentora de Dios, la existencia del maligno. Que no podemos separar esa tensión en medio de su ministerio. Que no podemos cometer el mismo error que cometieron los judíos en aquel tiempo. Los judíos de aquella época pensaban que el problema de Israel era Roma. Por eso estaban algunos, como os dije en la presidencia en otro momento, ¿no? Algunos estaban contentos, ahí, ¡Hosana, Dios en las alturas! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos estaban contentos cuando Jesús, ¿verdad?, entraba triunfalmente a Jerusalén, montado en un pollino, pensando, este va a liberarnos de nuestro mayor enemigo, Roma. Este va a ser como el rey David y nos va a llevar al momento de mayor gloria. Pero no. Dios no se reduce a nuestros esquemas. Dios sabía que el mayor enemigo del pueblo de Israel no era Roma, era el pecado, era el maligno, era el mundo caído. Y fue a la raíz del problema. Nosotros hoy también a veces caemos en esos errores y hasta incluso, como hemos dicho, ¿verdad?, hablando de fe y política, algunos creyentes han caído en esa telaraña y han pensado, este partido o esta ideología o esta persona representa lo que significa ser un buen cristiano. Voy a hacer campaña, voy a apoyar esa ideología, ese partido o esa persona. Y cuando esté ese partido, persona, ideología, que yo entiendo que está en contra de lo que yo creo, pues evidentemente lo voy a intentar denunciar, lo voy a intentar atacar. Es decir, otra vez se vuelve a repetir la misma historia. Y no estoy diciendo con esto, evidentemente, que no oremos por nuestros gobernantes, que no desarrollemos, ¿verdad?, nuestro entendimiento frente al sistema de gobierno en el que nos encontramos. Pero lo que digo con todo esto, hermanos, es que nosotros no nos podemos permitir ver lo que un ateo ve, que es lo que tiene delante. Nosotros debemos de ver más allá, por cuanto nosotros reconocemos la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual no solamente implica a Dios, sino que también implica a Satanás. Esto lo vemos, por ejemplo, en películas clásicas como la de Ben-Hur. ¿Quién ha visto esta película? 15 veces. Todos los años. Todos los años, como si fuese una tradición, ¿verdad? De hecho, creo que en televisión española lo echaron el Viernes Santo. Pues cuando vemos esta película, hermanos, nos damos cuenta de ese reflejo que también aparece en las Escrituras. El protagonista, el que Charlton Heston interpretando a Judá Ben-Hur o Judá Ben-Hur, pues era una autoridad de su pueblo, era un príncipe según la película. Y se había criado con un amigo suyo que se llamaba Mesala, que era romano. Ambos eran muy buenos amigos. Pero Mesala, en un momento dado, en su juventud, pues se marchó de Judea y llegó a Roma. Y al llegar a Roma, vio el poder, vio el imperio, vio la fuerza, vio también la satisfacción de sus deseos más íntimos, ¿verdad? Ya sea dinero, ya sea mujeres, ya sea fama, lo que sea que Mesala tuviese en su corazón. Y cuando Mesala, adquiriendo pues sus rangos, ¿verdad?, volvió a Judea y se encontró con su amigo Judá, quería utilizar a su amigo Judá para tener un buen gobierno en Judea.
Evidentemente en esta película de más de 3 horas, donde es cierto que es muy larga, ¿verdad? Pues pasan muchas cosas. Y lo más interesante de esta película es que en el fondo de ella, no es el hilo conductor, no es el protagonista, pero en el fondo, en el marco de la película, está Jesús. Porque la película empieza con el nacimiento de Jesús y termina con su muerte. Una muerte que además supone acciones muy milagrosas que solamente el Evangelio de Mateo las recoge, ¿verdad? Terremotos, situaciones totalmente, vamos, que en ningún momento leemos eso. Dice incluso que se levantaron personas de los sepulcros. Entonces, hermanos, cuando vemos esta película nos damos cuenta de que llega un momento que Judá Ben-Hur entiende que su mayor enemigo no es Mesala, y eso que Mesala le había causado mucho daño, porque había usado su poder para injustamente encarcelarle a él, a su madre y a su hermana. Y cuando al final Judá Ben-Hur pues consigue aplacar su ira, acabando con su enemigo Mesala, va al gobernador Poncio Pilato y le dice que el verdadero problema era Roma. Roma acabó con Mesala, Roma acabó con mi familia, Roma acabó conmigo. Así lo expresa Judá Ben-Hur. Y su ira, hermanos, estaba era tan grande, hermanos, le tenía la mente tan tomada que no podía ver más allá. Y además es impresionante la película porque en varios momentos Judá pudo haber conocido a Jesús. Pero por estar tan obsesionado con su enemigo Mesala, luego con Roma, con todo su resentimiento, pasaba cerca de Jesús, pero no estaba con Jesús. Al igual que hoy en día hay muchas personas que tienen culpa en su corazón, tienen ira, tienen resentimiento, y están cerca de Jesús, pero no están con Jesús. Van incluso a la iglesia, pero no son la iglesia. Y no solamente pasa eso, sino que además tienen objetivos que no son los que deberían de tener. Porque como he dicho, el gran problema en aquel tiempo no era Roma, era el pecado, era el maligno, era el mundo caído. Y Jesús fue a por ello, fue a la raíz del problema. Y por eso nosotros no nos podemos permitir, por más que vengamos incluso de países que están pasando por situaciones políticas muy difíciles, creer que la salvación se encuentra en que ese gobernador o ese sistema político se acabe. Porque vendrá otro, y otro, y otro. El problema, hermanos, es el pecado. Y el pecado está en esas personas, pero también está en mí. Así que mejor empecemos con nosotros. Y poco a poco proyectemos ese amor, esa esperanza, ese perdón que Dios nos da en Cristo Jesús. ¿Verdad? Vemos, hermanos, cómo en medio de este desarrollo de redención, como os he dicho, no se limita a la cruz solamente, sino que se da desde su nacimiento, hermanos, desde su encarnación. Vemos cómo el mayor enemigo era el pecado, el maligno y el mundo. Y por tanto, Jesús era consciente de ello. Y cuando leemos los evangelios, hermanos, nos da la sensación de que de que Satanás no tenía las cosas muy claras. Y una vez más digo, nos da la sensación. ¿Por qué? Porque en varios momentos, después de las tentaciones, Jesús continuó siendo tentado. Por eso me gusta mucho cómo lo aborda el autor Lucas. Porque Lucas, a diferencia de Mateo, no dice que después de esas 3 tentaciones Jesús se fue del desierto y punto. No. Dice que Satanás se apartó por un tiempo. Y me gusta ese detalle del texto, y fijaos que son pocas palabras, porque nos muestra de que la tentación de Jesús no terminó en el desierto. Se extendió hasta su muerte. Desde el inicio de su ministerio hasta su muerte en la cruz.
Y claro, cuando leemos en general el desarrollo del ministerio de Jesús, nos damos cuenta de que Satanás como que a veces iba por la izquierda y a veces iba por la derecha, ¿verdad? Porque en algunos momentos Satanás le atacaba a Jesús a través de líderes corruptos, incluso a través de gente del pueblo, ¿verdad? Pero en otros momentos llegó a usar a sus propios discípulos. Aléjate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. Dando a entender cómo Pedro le decía, pues a ver, Señor, si tú estás dando a entender, ya lo has anunciado varias veces, de que cuando vayas a Jerusalén serás entregado, te pasará esto y lo otro, pues no vayas. Quédate aquí. Satanás sabía que si Jesús iba a la cruz y moría justamente, obediente hasta la muerte de cruz, Satanás sabía que perdería. Por eso hay varios textos que nos enseñan que Satanás no quería que Jesús vaya a la cruz. Pero me podéis preguntar, entonces, ¿por qué dice el texto que en un momento dado Satanás entró en Judas y Judas lo traicionó? ¿Acaso esa traición, ese arresto y ese juicio injusto no le acabó llevando a la cruz? Pues por supuesto que sí. Pero es que, como ya os he dicho en una ocasión, la cruz era la última carta de Satanás. Como si fuese una partida de póker, por ejemplo, Satanás apostó todo en la cruz. Era su última carta. Ya lo había intentado de muchas formas. Lo había tentado a solas, lo había tentado con público, lo había tentado con líderes religiosos, lo había tentado con sus propios discípulos, y Jesús se mantenía obediente al Padre, en comunión con el Padre. Y por eso Satanás usó su última carta. Él no quería usarla. Vamos a llevarle a la cruz. ¿Quiere ir a la cruz? A la cruz va a ir. Y seguro que en la cruz, en ese momento de sufrimiento, de rechazo, donde le escupen, le insultan y de todo, él en algún momento dado se rinde y le dice al Padre, envía a tus ángeles para que me saquen de aquí. Y además esta tentación ya se la había planteado en el desierto, ¿verdad? Tírate desde el pináculo del templo, verás cómo tu Padre envía ángeles. Y ni qué decir que durante ese tiempo de pasión, orando en Getsemaní, Jesús ya sabía qué es lo que iba a pasar. Y él estaba allí invirtiendo en su tiempo personal con Dios, orando sin cesar para soportar la tentación. Satanás lo apostó todo, hermanos, en la cruz y perdió. Jesús se mantuvo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es justamente, hermanos, uno de los aspectos que quería destacar con vosotros. Porque sí, la cruz implica sacrificio, obediencia, muerte, amor, esperanza, etcétera, etcétera. Pero en Colosenses capítulo 2 leemos algo interesante, ¿verdad? Algo que quizá no solemos, vamos a decir, es una idea que no solemos conectar con la cruz. Y es que en la cruz Jesús estaba mostrando la maldad de los demás. Aparentemente en la cruz Él estaba siendo señalado, Él estaba siendo insultado. Él había sido puesto ahí para que todos muestren su maldad. Y lo que estaba haciendo Jesús con ello era dar evidencia del mal que hay en nosotros. Esto os lo dije también con el apóstol Pablo. El Sanedrín, el gobernador Félix, el gobernador Festo, Herodes Agripa II, todos estos pensaban que estaban juzgando a Pablo. Y en verdad lo que estaba ocurriendo ahí es que Dios estaba juzgando a estas autoridades políticas a través de Pablo. Pues del mismo modo, los romanos, los judíos,
hasta incluso el propio Satanás y sus huestes espirituales, pensaban que ahí estaban venciendo, estaban apostándolo todo con Jesús, y en verdad lo que estaban haciendo ahí era ser exhibidos en toda su maldad. Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 15, dice así: Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Pues este es uno de los varios misterios que se encuentran en la cruz, hermanos. Ver no solamente un elemento de sacrificio, de amor, de justicia, sino ver cómo el Señor puso en orden las cosas. Cómo el Señor no solamente cargó con nuestro pecado, sino que también cargó con todas las acusaciones. Anuló el acta donde estaban todas las acusaciones frente a la humanidad. Porque Satanás es el gran acusador. Entonces, hermanos, vemos cómo Jesús venció todo esto, restauró la humanidad. Como en Él no solamente se muestra la obediencia, sino también el poder de Dios, por supuesto. Cómo cargó con nuestros pecados. Ahora bien, desde luego, nosotros no nos podemos quedar solamente con la cruz, porque la verdadera victoria de Jesús no fue tanto morir en la cruz, que también fue la antesala, sino la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, pues vana es nuestra fe. Si Cristo hubiese muerto en la cruz, pues sería como tantos filósofos, pensadores y líderes políticos que han muerto por su causa. Y que incluso después de ellos, pues ha existido un movimiento, un sistema político, filosófico, que sus discípulos han apoyado. Pero en el caso de Jesús no fue así. No murió y luego sus discípulos, pues, de algún modo intentaron tapar su muerte y resguardar sus ideales y transmitirlos a otros. No ocurrió así, aunque, como bien nos enseña el Evangelio, se intentó que eso fuese así por parte de los judíos y de los romanos. Intentaron enseñar que el pueblo lo escuche de que los cristianos habían usurpado la tumba, ¿verdad? Pero no era así. Como digo, hermanos, Jesús se enfrentó a la raíz del problema. Así que nosotros debemos de hacer lo mismo. Cuando pensemos en la cruz de Cristo y en su resurrección, debemos entender cuál es la raíz del problema de todo lo que nos está pasando a nosotros y de todo lo que está pasando en general. No nos conformemos con ver lo que personas que no tienen el Espíritu del Señor meramente ven.
Nosotros debemos de ver más allá, sin ignorar tampoco esas realidades. No vaya a ser que vayamos al otro extremo y nos convirtamos en seres súper espirituales que están todo el rato meditando y que se apartan a un monte para supuestamente vivir su fe de forma más pura. Nosotros no somos así, hermanos. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y estamos aquí con un propósito: mancharnos las manos, sin que eso manche nuestro corazón. Así como lo hizo Jesús. Jesús se reunió, se juntó con pecadores, ladrones, mentirosos, prostitutas, sin que eso en ningún momento le haga pecar. Y del mismo modo nosotros debemos de reforzar nuestra fe hasta el punto en el cual podamos salir, compartir con otros que no sean para nada creyentes, y que eso no nos afecte a nosotros, sino que más bien la luz que portamos en nosotros cambie la oscuridad que hay en ellos. Pero para ellos hay que ser sagaces, hay que ser sabios, ¿verdad? Así que cada uno, hermanos, examine en qué etapa de su vida espiritual se encuentra. Porque como he dicho, Dios tiene un propósito para nosotros y quiere que nos impliquemos en ello. Dios no quiere hijos pasivos, ni tampoco hijos tímidos, ni tampoco hijos que se escondan en sus casas o en su forma de ser. De nada vale una luz debajo de una mesa. Tiene que ser puesto en un lugar alto para que ilumine todo lo posible. Y eso pues alguno de vosotros pues os lo he compartido, ¿verdad? Y aunque es cierto que existe, cada uno tiene su personalidad, sus características, hay cosas que no tienen vuelta de hoja, hay cosas que sí o sí tienen que cambiar en nosotros, hermanos. Hay personas que somos más de una manera o de otra, pero independientemente de eso, el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos totalmente. Así que a la hora de presentar excusas a Dios, es una batalla perdida. Mejor oremos a Dios para que nos dé las fuerzas, los dones, las capacidades para hacer lo que Dios quiere que se haga. Amén.